apreciados amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy jueves 25 de junio vamos a ver la clase número 9 de física para el grado 5 del ciclo 5, 10, 11 A y B. Del área de tecnología física. El área de física. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con el movimiento rectilíneo uniforme que hemos venido estudiando. Es un tema bastante extenso, en el cual tiene muchos ejercicios. Hoy vamos a mirar lo que es las magnitudes vectoriales en física. ¿Ok? Es similar a la parte de matemática, pero más que todo esta va dirigida a los movimientos y a la parte que es de nuestro entorno. Bueno, en la unidad anterior estuvimos viendo que para describir el movimiento de un objeto es necesario indicar la posición, ¿sí o no? Bueno, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en diferentes instantes. Pues cuando el movimiento de un objeto se produce en el plano o en el espacio, estas magnitudes se expresan por medio de vectores. ¿Ok? Así como lo está aquí en esta partecita. Esta imagen te muestra mucha cuestión, va hacia el espacio. Entonces, es por eso que se trabaja las magnitudes vectoriales más que todo en los cohetes, en todas las opciones que se dan o los movimientos que se dan hacia el espacio. Pero miremos una partecita, vamos a recordar parte de todas esas cositas para poder llegar ya a lo que es la materia en sí de vectores, de magnitudes vectoriales en física. Definamos los vectores. Un vector es un segmento dirigido cuya longitud es proporcional al valor numérico de la medida que representa. Las magnitudes vectoriales se representan por medio de vectores. Ok, esa parte ya sí. Todo vector tiene una norma y una dirección. Todo lo que les estoy diciendo. Tiene una norma y tiene una dirección. La norma siempre es un número positivo que se expresa en las unidades de la magnitud que representa. Por ejemplo, la norma de la velocidad en el Sistema Internacional de Unidades se expresa en metros sobre segundo y corresponde a lo que hemos llamado rapidez. Ya eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, la dirección en los vectores o en la dirección de un vector está determinada por la dirección de la recta que lo contiene. Por ejemplo, la velocidad en un movimiento rectilíneo coincide con la dirección de la recta sobre la cual se produce este movimiento. Entonces, la dirección está representada por el ángulo que forma el vector con alguna dirección. Buenas, ¿con quién entró por ahí? Yo, Diego Reyes. Diego Reyes, ¿cómo estás? ¿Estabas perdido? Bien. Ok, ya te apunté, mijo, ¿viste? Bueno, seguimos con la clase, ¿viste? Bueno, pues. Entonces, y cuéntame. Dime, Luis Prim, cuéntame. Sí, señor. ¿Cómo? No te entiendo prácticamente. Escríbeme en el chat para ver qué es lo que me quieres preguntar, papá. ¿Sí? No, nada, reportándome. Ah, estás reportándote. Listo, perfecto. Sí. Ok. Bueno, pues, ok, tranquilo. Ya te había apuntado, no te preocupes. ¿Oíste? Bueno. Listo, seguimos. Bueno, ya yo te había apuntado, no te preocupes. La dirección está representada por el ángulo que forma el vector con alguna dirección tomada como referencia. Perfecto, entonces esto quiere decir que en la gráfica que tenemos aquí ahora mismo, los elementos que estamos mencionando,
que es la norma, que es la longitud de el vector, que viene siendo esta que está aquí, y la dirección es el ángulo. Este sería la dirección, el ángulo, ¿ok? En base al origen. Ya eso ustedes cuando vieron circunferencia o trigonometría allá en matemáticas, estuvieron pensando, ajá, ¿de dónde salía la dirección y la norma? Bueno, es aquí, en esta parte de física. Entonces, eso es en relación al eje X. Todo vector se da en relación al eje X, ¿ok? Entonces, la dirección es el ángulo que el vector forma con parte positiva del eje X en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, los vectores se denotan simbólicamente con una letra y una flechita o una flecha, como usted le quiere decir. En este caso, estamos utilizando, ¿sí?, que, por ejemplo, para la aceleración, para la deceleración, tenemos un vector. Para la velocidad tenemos un vector y para la posición también tenemos un vector. Si quiere decir eso, que la norma de un vector se representa con la misma letra pero sin flecha o entre barras, por ejemplo, así como está acá. ¿Ok? Por ejemplo, la norma del vector del desplazamiento de la velocidad se representa por esta gráfica, por las dos barras, la B y la flechita arriba. Es decir, que esa es la norma del vector. En este caso, que es la de la velocidad, porque tiene una B. Recuerden que la B nos representa la velocidad. Bueno, una vez teniendo en cuenta esta parte, vamos a definir también cuando dos vectores son iguales. Ok. Si al trasladar uno de ellos manteniendo constante la norma y la dirección, se pueden hacer coincidir con el otro. Por ejemplo, así como estamos mirando la gráfica. ¿Ok? Entonces expliquemos esta gráfica. Consideremos que un cuerpo puntual, ¿recuerdan cuando yo hablé de un cuerpo puntual? Perfecto. Entonces eso tienen que ir a las clases anteriores y verificarlas. Recuerdan que ya yo acá hablo con conceptos que ya se han dado. Recuerden eso. Entonces tienen que ir a las demás clases anteriores para que puedan entender todo lo que vamos avanzando. Entonces, consideremos que un cuerpo puntual describe una trayectoria y que este cuerpo en su recorrido pasa por los puntos P1 y P2. O sea, por este punto y por este punto. ¿Ok? Como se muestra en esta gráfica. Entonces las posiciones de los puntos P1 y P2 se representan por los vectores R1, véalo aquí, y R2. Serían los dos vectores respectivamente. Ahora, esta descripción significa que en el tiempo el móvil se encuentra en el punto 2, ha recorrido una distancia a lo largo de la trayectoria descrita entre P1 y P2, ¿sí o no? Que es la distancia esta que está aquí. Ok. Entonces, se ha desplazado a partir de la posición 1 hasta la posición 2 según el vector D. Véalo aquí donde está el vector. Véalo aquí donde está el vector. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que esa es la representación de un vector en desplazamiento. Ahora, tenemos que, teniendo en cuenta esta partecita, cuando ¿cómo se llama? Vector de desplazamiento, que está representado con la letra D y lógicamente como es un vector tiene la flechita arriba, ¿sí o no? Cada vez que usted vea en una representación de letra con una flechita arriba, y esto es un vector, listo, en física. Entonces, me dice que se llama vector de desplazamiento, en este caso esta sería la fórmula, ¿sí? Vector de desplazamiento igual a la posición igual a la posición 2 menos la posición 1. Entonces tendríamos que decir, desde la posición 1 hasta la posición 2, al vector que tiene su origen en la posición inicial 1,
y su punto final coincide en la posición final 2 del móvil, como lo demuestra la gráfica. Veanlo aquí y veanlo aquí. Listo. Y esta es la representación de la fórmula. Vean ahí donde está la fórmula. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, todo esto está en un tiempo cero, en base al eje X. Entonces la dirección de este movimiento de desplazamiento estaría aquí, ¿sí o no? Allá aquí. Ok. Ya entienden ahora sí el gráfico. Perfecto. Ahora, en este caso de las magnitudes vectoriales se debe tener en cuenta el vector de velocidad o velocidad media, que corresponde a la velocidad media. ¿Recuerdan cuando vimos esto? ¿Ustedes recuerdan cuando vimos esta fórmula, verdad? Bueno, ya esta fórmula es familiar para ustedes, que es la posición sobre el desplazamiento en la posición sobre el recorrido, el tiempo empleado. Perdón. El desplazamiento recorrido sobre el tiempo empleado es la cosa, así es que es la cosa. Entonces, la velocidad media para el movimiento rectilíneo, hemos definido la velocidad media adquirida por un objeto como la fórmula esta que está aquí. Velocidad media es igual a desplazamiento recorrido sobre el tiempo empleado. Y nos representa la misma gráfica. Entonces sería este punto, desde aquí hasta acá, sobre los tiempos. El tiempo aquí en este caso sería 0, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, analizando esta fórmula, entonces de manera análoga, como el desplazamiento en el plano se representa por el vector A, desplazamiento en el plano se representa como el vector AR, que viene siendo la misma AX, ¿oye? En relación a el eje X. Entonces, esto vendría a pasar a la fórmula como AR por el desplazamiento, el vector de desplazamiento. Entonces sería igual a la velocidad del vector. Entonces, la dirección del vector velocidad media coincide con la dirección del vector de desplazamiento, ¿sí o no? En la figura. ¿Sí o qué? ¿O no? Bueno, ok. Entonces, ahora miremos. Ya tenemos la velocidad media, tenemos las magnitudes, tenemos la norma, la dirección, ¿sí o no? El desplazamiento en vector, un vector de desplazamiento. Ahora vamos a ver una velocidad instantánea. Ojo, la velocidad instantánea, supongamos que un cuerpo se traslada desde un punto P hasta el punto del punto P hasta el punto 1, por ejemplo, en un intervalo de tiempo, AT1, en este caso el vector de desplazamiento es de 1, según la figura que está aquí. Mírela aquí. Según esta figura, el desplazamiento sería de 1, ¿sí o no? Entonces, si tomamos intervalos de tiempo cada vez más cortos, los vectores de desplazamiento se van ciñendo a la trayectoria. Como la velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento, mírenlo acá, la velocidad tiene la misma dirección del desplazamiento, entonces, para intervalos de tiempo cada vez más cortos, vamos a ver, los intervalos de tiempo son cada vez más cortos. Son los puntos de aquí a aquí, de aquí, de aquí y de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, la velocidad media se aproxima a la velocidad instantánea, cuya dirección es tangente a la trayectoria. Ojo lo que acabo de decir, es tangente a la trayectoria. Pues el veloz, ya ustedes vieron la parte de tangente allá en trigonometría, ¿no? Bueno,
entonces ya están entendiendo la parte esta. Entonces, quiere decir que el vector de velocidad instantánea, el vector velocidad instantánea, tiene las siguientes características. También tiene la norma, que es la medida de la velocidad, también llamada como rapidez, lo podríamos. Sí, señor, es la misma. Y la dirección de la velocidad instantánea que está determinada por la tangente a la trayectoria en cada punto. Ojo, la tangente de la trayectoria en cada punto. Ojo. Sí, perfecto. Esa sería la dirección. Ahora, la flecha del vector indica la dirección en la cual se produce el movimiento. Miren la flecha, véalo ahí. Véalo ahí. Aquí está una, aquí está la otra, aquí está la otra y aquí está la otra. Son las que dicen cómo se está realizando el desplazamiento en este gráfico. Entonces, teniendo en cuenta la dirección de la velocidad instantánea, está determinada por la tangente a la trayectoria en cada punto. Entonces, la flecha del vector indica la dirección en la cual se produce el movimiento, que es lo que acabo de mostrar ahí con la parte que subrayé. Entonces, para cada punto de la trayectoria, el vector velocidad instantánea se representa con origen en dicho punto. ¿Cuál sería el origen? A ver, el origen es este. Este sería el punto de origen. Ok. Entonces, el vector de desplazamiento de D1 entre los puntos P y P1, el punto P y P1, está demostrado que existen velocidad instantánea. ¿Ok? Bueno. Ahora pasemos a otra partecita que también nos ayuda a trabajar con todo este poco de gráficos ya en un futuro, ahora que empecemos a hacer los ejercicios. Es la suma de vectores. Esa parte también la ven ustedes en trigonometría. Entonces acá ya es una parte más directamente al plano, ¿sí me entienden? Es posible definir operaciones entre vectores, por ejemplo, como lo dice en la figura esta que tengo aquí, esta figura 4. Aquí podríamos sumar un vector con otro, que es este vector que está aquí con este vector que está acá. ¿Listo? Así de fácil. ¿Sí? Aquí podríamos decir este vector que está aquí con este vector que está acá. Este vector que está aquí con este vector que está acá. Y podríamos sumar normalmente. Entonces, ¿cuál es la definición de esa suma? Vamos a verla aquí. Entonces, para ilustrar el significativo de la suma de vectores, de dos vectores, supongamos que un objeto parte de un punto 0, así como lo está aquí en esta parte, un punto O 0, punto O 0, ¿sí? Y se desplaza hacia el punto A, que es este que está aquí. ¿Listo? Luego de eso, el punto A en un desplazamiento. Perfecto. El desplazamiento aquí lo dice de 1. Una vez se encuentra en el punto A, se desplaza hasta el punto B, que es de 2, que es el desplazamiento número 2. Una vez estando aquí, estando posicionado aquí, se desplaza al punto B, que es el D2, que es el segundo desplazamiento. Entonces tendríamos que sumarle esos dos, ¿verdad? Entonces, para determinar que el desplazamiento desde el punto O hasta el punto B, trazamos un vector, que es este que está aquí, este que está acá, que es el tercer vector, es donde se demuestra la suma de D1 y D2. Entonces, para determinar el desplazamiento desde el punto O hasta el punto B, trazamos un vector con origen en el punto O y el punto final B. El vector con un punto de partida en O y el punto final en B es el vector de suma
de D1 y D2. El vector de suma D1 y D2. Perfecto. Entonces, veanlo aquí. D1, que es este punto desde aquí hasta acá. Y eso nos daría el desplazamiento formal de este punto o de esta gráfica. Entonces, para determinar gráficamente la suma de estos vectores, se coincide con el punto, en el punto final de uno de ellos, el origen del otro vector, como se muestra en esta figura. ¿Ya? En estas figuras que están acá también. Aquí tendríamos que elegir un plano cartesiano para hacer las sumas, ¿verdad? Teniendo en cuenta la figura anterior, que es esta, así puedo hacer esta y esta, que es sumándole los dados que necesito, los vectores que necesito. Bueno, ahora es posible sumar dos vectores que tienen un origen común. Por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre un objeto, para aplicar el método que hemos descrito, podemos construir un paralelogramo, como lo está en la figura esta que estamos mostrando. ¿Sí? Son paralelos las dos posiciones, ¿sí o no? El vector suma es la diagonal del paralelogramo cuyo origen coincide con el de los dos vectores. Por ejemplo, esta diagonal coincide tanto en el origen de este como en el punto final este. Entonces, estos dos vectores, a este procedimiento se obtiene gráficamente la suma de dos vectores, se le llama regla del paralelogramo. ¿Okay? Cuando es así. Entonces se obtiene la suma, que es esta que está aquí, de A y B. O sea, se obtiene la suma de este vector y el de este vector nada más. ¿Ok? Porque este que está aquí es el mismo que está acá. Y este que está aquí es el mismo que está acá. ¿Ok? Entonces nada más se obtiene la suma de este vector con este vector. Con estos dos vectores nada más. Teniendo en cuenta todo eso que acabamos de explicar de vectores y todo eso, vamos a dar un ejemplo sobre este avión cuando no corre viento, o sea, no hace brisa. Por ejemplo, un avión se mueve con velocidad de desplazamiento, el vector de velocidad del avión, podríamos representarlo así, como muestra la figura, es el vector de velocidad del avión. Si corre viento con velocidad, con otro vector de velocidad v, entonces el movimiento del avión cambia de dirección, lógicamente, hacia acá. ¿Ok? Si corre viento. Entonces, determinar gráficamente la dirección del avión con respecto a la Tierra cuando hay viento con velocidad v, por ejemplo, con esta velocidad. Teniendo en cuenta los puntos cardinales. Ok. Entonces, la solución a este problemita que está demostrándose aquí, que cuando el avión se mueve a una velocidad, a un vector de velocidad A, y cuando no hay viento. Y cuando hay viento se mueve a un vector de velocidad B. Entonces, determinar gráficamente la dirección del avión con respecto a la Tierra. Entonces, la solución de esto sería esta. ¿Ok? Hacerle gráficamente en el plano los vectores cuando él trabaja en relación a la suma de vectores que hemos explicado ahora mismo, ¿sí o no? Entonces, haciendo la suma de los vectores, estaríamos determinando que la suma de tanto, si le damos valores a esto y le damos valores a esto, nos da la suma de la velocidad del avión con respecto a la Tierra. ¿Ok?
Entonces, la velocidad con la cual se mueve el avión con respecto a la Tierra, cuando hay viento, entonces la velocidad del vector B o V, como ustedes lo quieran llamar, se obtiene sumando los vectores B sub A y B sub B. O sea, velocidad A y velocidad B. Entonces, la velocidad del avión con respecto a la Tierra será esta fórmula. Entonces, gráficamente se constituye un paralelogramo, como se muestra en esta gráfica. Sí. Entonces, se construye el paralelogramo, que es este que está aquí. Listo. Estaba facilito el ejercicio, ¿está? Bueno, perfecto. Ahora, cada uno de ustedes me va a copiar en el avión, en el cuaderno, que este es el ejercicio que va a aparecer allá en la tarea en relación a esta clase. El ejercicio dice, un avión que viaja a 800 kilómetros por hora en ausencia de viento, o sea, no hay viento. En el caso de que hubiera viento que viaja a 100 kilómetros por hora en la misma dirección, ¿a qué velocidad se mueve el avión con respecto a la Tierra? Y el punto siguiente es, ¿a qué velocidad viaja el avión con respecto a la Tierra si el viento corre en contra de él? Entonces, este ejercicio, me hacen el favor, lo copian, porque este ejercicio es el que va a estar allá en la Classroom, para que usted lo realice y me lo presente en base a esta clase. Entonces, para los que están trabajando virtualmente, pues ahí tienen un ejercicio a realizar ya detenidamente y es calificable para todo mundo, tanto para los que están en talleres como los que están allá, o sea que lo tienen que poner de todos modos allá en la clase para poderlo calificar. ¿Ok? Bueno, preguntas. Voy a dejarles ahí un momentico para que puedan escribir el ejercicio. Bueno, este video va a estar en la plataforma. Sí, claro, pero ya más tarde, después que ya lo termine, ¿oíste? ¿Sí? ¿Para qué? Para mirar todo lo que hicimos ahora, ¿sí, verdad? Sí, paso por paso. Claro. Yo lo voy a guardar allá en la plataforma para que lo voy a poner ahí mismo en la tarea, ¿oíste? Así como he puesto los demás videos. Así como he venido trabajando, les pongo la tarea y les pongo el video para que copien, o sea, para que se den cuenta cómo es. Así el mismo es el ejercicio este. ¿Ok? Que se los pongo ahí como una imagen del ejercicio y les pongo el video también ahí como material de estudio. ¿Va para esa? Listo, pues. Listo. Ok. Entonces le comentan a los demás compañeros todo eso. A ver, ¿alguien me puede dar una razón? ¿Quién es Martín Elías Casiani Torres? Profe, no sé. Pregunte para decir de la mañana. Tiene que ser de la mañana entonces, porque es que está haciendo los talleres de ciclo 5 y en ciclo 5 no lo tengo enlistado, ¿ya me entiendes? ¿Ya? Entonces estaba preguntando yo de pronto con algunos de los compañeros que él no asistió, no sé, pero ya tiene que ser entonces de la mañana. Bueno, listo. Entonces, no siendo otra, chicos, gracias por su atención.